Esa es un poco la lógica, más allá de que el teniente Jerez haya entrado a operar o no, la parte política en sí, si no eran Otto y Roxana, anteriormente pues eran ¿quién? Álvaro y Rafael, y antes de eso eran Oscar y Eddie, y si es así, ¿quiénes eran los operadores abajo de ellos? Porque esta es la pregunta que queda entonces con esta aseveración. La pregunta que queda es, ¿existe una estructura más permanente que mueve los hilos de la corrupción en el país? ¿O hay una separación entre esta estructura y otra? ¿Qué relación puede tener en términos de funcionamiento y organización de la corrupción? ¿Qué relación puede tener, por ejemplo, el tema de obras públicas con salud? Son absolutamente independientes. Y o con no la línea. vamos a encontrar actores, no vamos a encontrar actores de la línea con salud o con construcción de obra pública. Facilitadores, por ejemplo, que son... Porque en el caso de Monzón, si él en principio, porque él dice, no, es que la línea es bien pequeña, es una cantidad muy pequeña la que está allí, pero obviamente los bienes con los que cuenta ahora, pues dicen otra historia. Puede ser que la línea sea así de pequeña, pero implica que entonces hay otros negocios en los que también participaba, en salud, en educación, en obras públicas. Si eso es así, yo sé que aquí estamos ahondando en temas donde si están en investigación no podemos profundizar en ellos, pero me refiero, asumimos que eso tiene que poder ser así, porque esto era continuado. Y el tema de la medicina, que encontramos ahora un caso en el ICS, ya lo hablábamos en el segmento anterior, hay casos igual o peores aún en salud. Y hay casos iguales o peores, me refiero ya en el Ministerio de Salud, y los hay en obras públicas. Entonces, estas investigaciones van en paralelo, esas son las líneas 2, 3, 4, 5 y a la N, he dicho yo, que hay todavía por investigar. Sí. Para no ahondar en detalles, entiendo, y entiendo obviamente que están obviamente bajo investigación muchos de estos casos, pero hacía la pregunta porque cuando la gente habla de la línea 2 o la línea 3 o la línea 4, siguen pensando principalmente en las aduanas o en todo caso en la SAT, pero la línea es un pequeño mundo. Tal vez la SAT y aduanas y la SAT son un mundo un poco más grande, pero solo es una pequeña parte de todo el modelo y sistema corrupto que existe. Eso es lo que he pretendido decir. Sí, pero más allá de eso, comisionado, sale de los funcionarios, porque todas esas cantidades monstruosas de dinero de las que estamos hablando, o están enterradas en todo el país y habrá que buscar los mapas para buscar los tesoros, o están en bancos del sistema, o pasaron a formar parte de activos y esos se distribuyeron de otra forma. Esa es la otra pregunta que tiene la gente, porque es decir, se limita a funcionarios públicos. Sé que hemos hablado ya de algunos empresarios, hasta 1.500 se ha hablado en un momento dado que podrán ser indagados por si fueron extorsionados o si eran partícipes, pero va mucho más allá de esto también, no son solo funcionarios públicos. Claro, no son solo funcionarios públicos. Y ese siguiente esquema, esa siguiente fase implicaría seguir el rastro del dinero. Esa es una exigencia. Hay que seguir el rastro del dinero y hay que, además, activar en la mayor medida posible todas las acciones de extinción de dominio. Locales e internacionales. Porque es la duda que también le queda a la gente. Porque no todo el dinero quedó acá. Debe estar acá. Parte pudo haber sido sacado ya de Guatemala y haber adquirido activos en otros lugares, siguiendo la corrupción que hubo en Guatemala, que se trasladó a otros lugares. Y no precisamente desde el 16 de abril. Correcto. Y no necesariamente de este gobierno. Y no necesariamente de este gobierno, así es. La presión en ese sentido, con la capacidad instalada, tanto propia de la CICIG como la capacidad instalada del Ministerio Público, de tener que seguir investigando y encontrando más, donde termina siendo un límite, principalmente la capacidad institucional, a la cantidad de denuncias que tienen. Sí, realmente esa es una situación muy complicada. Probablemente por eso, en lo que mencionaba de otras dependencias del Ministerio Público que están actuando con tanta certeza en muchos aspectos, que ha logrado pues dar golpes específicos solos, sin acompañamiento de CICIG, lo que se pretende es eso, y es la única forma
cómo se puede afectar sensiblemente la corrupción. Que todo el Ministerio Público, ya empoderado, capacitado, activo, asuma el papel que le corresponda en cada una de las especialidades en que están. Yo lo planteaba con el tema de las municipalidades. Son en este momento 338, son 340, pero todavía dos están apenas para empezar a funcionar, sí. Entonces 338. Se escucha de habitantes de todos los municipios ruidos de corrupción, señalamientos en la contratación de obra en esta alcaldía, o que aquí se está haciendo tal cosa. Pero es imposible que la CICIG con la FESI pueda siquiera investigar 10 municipalidades de esas. Pero sí es posible que asumiéramos 3 o 4, digamos como un plan piloto de investigación de municipalidades, y que lográramos generar una especie de matriz investigativa de las municipalidades para que ¿Cómo se el Ministerio Público... 3 o 4? ¿En función de denuncias ya existentes? ¿En función de indicios ya encontrados? Esa es una posibilidad, en razón de denuncias ya existentes, en otros casos en los que hay como mucha bulla persistente en torno a lo mismo que aparece como de gran magnitud. Creo que ese es uno de los elementos también, la magnitud. Podría ser de acuerdo con la propia dimensión de la municipalidad, que podrá mostrar igualmente la dimensión de la corrupción. Es decir, probar en un proyecto de investigación que desarrollemos conjuntamente con FESI, pero con la pretensión que sea para una revisión. Cosas que coinciden con esto, porque se habló también de la apertura de una oficina, de un espacio en Quetzaltenango, una alcaldía que sufre cambio, bueno, hasta el 14 de enero, pues 15 de enero, pero sufre un cambio donde habrá un nuevo alcalde que en todo caso facilitaría acceso a información y demás que no se tenía antes, de impacto, obviamente sería algo de impacto. No lo soporto, por ejemplo, que sea Quetzaltenango, pero pongo esto como ejemplos de lo que sucede. Hubo muchos alcaldes que no quedaron reelectos, que abren la posibilidad de abrir mucho más las puertas. El caso de Arnoldo Medrano en Chinauta, algunos casos que ustedes justamente esta última semana se vieron, casos de corrupción en Santa Rosa y en otros lugares. Abre esa puerta más facilidad el que sean lugares donde el alcalde no es el mismo. Sí, naturalmente eso abre más la puerta a la investigación. El rol de la Contraloría en esto. A propósito de la Contraloría, estamos para suscribir un convenio CICIG Contraloría para la creación de una unidad especial de auditoría. Vamos a empezar, digamos, con un grupo pequeño de 10 auditores que van a trabajar. Podríamos asimilar algo como la FESI, CICIG, pero aquí Contraloría, CICIG, que van a intervenir en casos que conjuntamente con el Contralor escogiéramos y que se incorporarían a las unidades investigativas de la CICIG, que en la medida en que se produce información para el Ministerio Público, pues finalmente sería una integración Ministerio Público, Contraloría, CICIG en unos temas específicos. Lo que el Contralor General ha venido expresando también de una decisión en la lucha contra la corrupción, esperamos que sí tenga los alcances que además requiere el país. Hemos tenido conversaciones con el Contralor Mencos, nos hemos entendido en muchos aspectos, en lo que hemos requerido hemos tenido una colaboración, pero también, como es dicho en el país, hay un rezago en la actividad de Contraloría que no se puede esperar que de un día para otro se produzca la transformación. Te voy al corte, justamente vamos a hablar acerca de esto, de la transformación institucional, de ese traslado de conocimientos y capacidades al Ministerio Público, de ese fortalecimiento del resto del organismo judicial, no solo por persecución, pero por capacidad y construir capacidades ahí, y el tema de la Contraloría General de Cuentas, entre otros. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento.